retomar otra vez esta serie, hermanos, que les empecé a predicar, ya ni me acuerdo cuándo, pero empezamos esta serie de expresiones que encontramos en el Nuevo Testamento principalmente. En el Antiguo Testamento no encuentro esta expresión, por lo general ya me cansé de buscar, no la encuentro, solamente la encuentro casi 30 veces en el Nuevo Testamento, y esto habla de una orden, de un imperativo que el Señor Jesús está dando a la iglesia, al grupo de discípulos, ¿verdad? En diferentes ocasiones. Y cuando les dice que es necesario, como vimos en la definición del diccionario, cuando algo es necesario, es algo que debe hacerse. Es algo que se necesita para poder vivir, es algo que debe llevarse a cabo, que debe ejecutarse, es algo que no da opción de que si lo podemos hacer o si lo queremos hacer. Es algo que se tiene que hacer porque se necesita. Y en esta serie de mensajes les he estado hablando de varias de estas declaraciones que encontramos en los evangelios, de algo que el Señor Jesús o alguno de los apóstoles dice que es necesario que se haga, algo que tiene prioridad y que es una orden directa de parte de Dios para nosotros. Hablamos ya de que es necesario que Jesús pose en nuestra casa, en el ejemplo que hablamos de Nicodemo. Es necesario también que sucedan calamidades, cosas tremendas van a suceder, pestes, hambres, terremotos, plagas por todos lados. Es necesario para que la gente se dé cuenta de que Dios existe y que Dios está al pendiente y que todo lo que el Señor habló se va a cumplir. También aprendimos de que es necesario aprender lo que es adorar en espíritu y en verdad. Adorar no tiene que ver solamente con cantar. Esa es la forma como expresamos nuestra adoración. La adoración tiene que ver con obediencia al Señor, tiene que ver cómo nos comportamos delante del Señor. Y hoy quiero que hablemos, hermanos, acerca de otro imperativo, de otra cosa que dice el Señor que es necesario, que a lo mejor pareciera muy trillado o muy obvio dentro de la predicación del Evangelio, pero a pesar de que es una orden de parte de Jesús muy insistente en los Evangelios, como que llegan etapas en la vida de las iglesias donde esta orden de Jesús se relaja, ¿verdad? Como que se nos va pasando la emoción y como que se pasa un poquito el tiempo de predicación. Me llamó la atención, ahorita el hermano Sarmiento dijo, todos somos de casa, qué bendición. Sí, qué bendición, pero ¿dónde están todos los invitados? ¿Dónde está toda la gente que debería de estar aquí escuchando la palabra de Dios a causa de que nosotros todos los invitamos a venir a escuchar la palabra de Dios? ¿Dónde están? Es una bendición estar juntos como familia, pero ¿dónde están los invitados? Y en todas las iglesias, hermanos, van pasando ese tipo de etapas, ese tipo de rachas, donde parece que nos relajamos, donde parece que dejamos de practicar. Y no nos damos cuenta que al dejar de hacerlo, al dejar de predicar la palabra de Dios, más estamos nosotros retardando la segunda venida de Cristo por nosotros. Mientras más se tarde la iglesia en predicar, más se va a tardar el Señor en venir, si es verdad, y yo digo que es verdad, lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces ¿qué va a pasar? Vendrá el fin, pero el fin no va a venir antes de que el evangelio sea predicado en todas las naciones. El evangelio se tiene que difundir hasta el último rincón de la tierra para que entonces podamos nosotros esperar la venida del Señor Jesús. ¿Cuántos anhelan que el Señor Jesús venga? Amén. Ese es el deseo de la iglesia, ¿verdad? La Biblia así termina. Amén. Sí, ven Señor Jesús, te estamos esperando. ¿Y Jesús quiere venir por su iglesia? Sí. Pero mientras el evangelio no se ha predicado hasta el último rincón de la tierra, el fin no va a llegar. Así es que la predicación del evangelio, hermanos, que Jesús nos dijo que era necesaria, no la podemos evadir.
No podemos hacernos a un lado o pensar que solamente ciertas personas dentro de la iglesia lo tienen que hacer. El pastor, los líderes, los evangelistas, la predicación del evangelio es responsabilidad de toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La predicación es responsabilidad de toda la iglesia. No tiene que ver con hacerlo solamente desde un púlpito. Predicamos todos los días con nuestro testimonio. Compartimos el amor de Dios con aquellos con los que podemos discernir que el Espíritu Santo ha inquietado a escuchar el evangelio. Muchas veces le compartimos a gente que se burla, ¿verdad? Tú les quieres compartir y se empiezan a burlar de ti y no lo toman en serio y piensan que estás jugando y te critican y te quieren poner sus trampitas, perdón la palabra, estúpidas. A mí me molesta eso cuando la gente, a ver, si Dios es tan poderoso como dice, puede hacer una piedra tan grande que ni él mismo, o sea, la verdad, hermanos, esa gente tonta no está preparada todavía para recibir el evangelio. Pero hay mucha gente que sí. Y el Espíritu Santo a nosotros nos da la capacidad de discernir cuando una persona está lista para recibir el evangelio. Los ves, los escuchas, ves su necesidad y te das cuenta de que esa persona está receptiva. Ya el Espíritu Santo la preparó para que le hables del evangelio, para que le hables del amor de Dios. A esos son los que tenemos que ir. A esos son los que tenemos que ir. Los que se burlan, los que ofenden, los que están jugando, hermanos, no perdamos el tiempo ahí. Todavía no es su tiempo. Oremos por esas personas. El Señor es el que añade. ¿Quién es el que añade? El Señor. O sea, no es porque tú les insistas mucho. Es que ya tengo 3 años con este cuate, pero nomás cada que le hablo se burla de mí. Suéltalo, ese no es. Te estás equivocando, por ahí no es la cosa. El Señor te está mostrando y te da discernimiento quién ya está listo para recibir el evangelio. Y las personas que se van sensibilizando al evangelio, el cristiano que ya está entrenado a sus sentidos se da cuenta. Este está listo, este quiere conocer al Señor. Y le sueltas nada más la invitación y luego hasta se ponen a llorar a veces, ¿no? Dice la palabra de Dios y Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4:5, pero tú, le dice a Timoteo, sé sobrio en todo, es decir, estate razonable, sé con tus 5 sentidos, sobrio en todo, soporta las aflicciones, número 1, y después le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tenía que cumplir su ministerio Timoteo. Así es que con sobriedad soportamos las aflicciones y tenemos que seguir haciendo la obra de evangelismo todos. La versión paralela al discurso de Jesús sobre el fin del mundo, que está en Mateo 24, se encuentra en Marcos capítulo 13. Es más o menos el mismo concepto, es la misma narración, pero el evangelista Marcos añade algunos énfasis acerca del cumplimiento de esta orden que fue dada por Jesús. Abran sus Biblias en Marcos capítulo 13. Espero que todos traigan Biblias. Ya en el teléfono de aperdis, por lo menos, está bien, se vale. Marcos capítulo 13, el versículo 10 dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Léanlo conmigo en voz alta. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Antes de qué? Antes de que venga el Señor. Primero se tiene que predicar el evangelio. Primero tenemos que inundar toda la tierra con la gloria del Señor. Ahora, vamos a ver el contexto completo de este versículo, donde está esta expresión del Señor, del que quiero que saquemos por lo menos 3 aspectos muy importantes que nos hagan reflexionar acerca de esta expresión de Jesús. Desde el versículo 8, empieza diciéndole el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 8. Más o menos lo que dice Mateo 24. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares. Habrá hambres
y alborotos, principios de dolores. Son estos, lo que dice Jesús. Y el 9 dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. Y en las sinagogas, ¿qué? Les van a dar un reconocimiento. En las sinagogas les van a dar un premio. En las sinagogas los van a pasar al frente y los van a reconocer delante de toda la gente. En las sinagogas os azotarán. Ahí donde se predica la palabra de Dios. Ahí en la sinagoga donde se supone que el amor y la misericordia de Dios se manifiestan, ahí en la sinagoga los van a azotar. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no está diciendo, a algunos les va a pasar y a otros no, Es Jesús el que está hablando. Pásame ese micrófono, hija, por favor. Es Jesús el que está hablando. Y dice, cuando os entreguen, los traigan para entregarlos, no se preocupen de lo que van a decir. Ni siquiera pienses qué es lo que vas a decir. ¿Y ahora qué voy a decir? No lo pienses. Sino lo que fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres. ¿Y qué? Y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Como que lo que predicamos como iglesia no checa mucho con lo que Jesús está diciendo aquí. Como iglesia predicamos el amor de Dios y ven que Cristo te hace libre y vas a ser feliz y Cristo te va a solucionar y vas a vivir una vida a todo dar, bien alegre, tu vida va a cambiar, wow, dejaste todo lo pasado, todas las cosas son hechas nuevas, gloria a Dios, aleluya. Pero Jesús dice que nos van a entregar. Jesús dice que nos van a azotar. Jesús dice que todos los que se atrevan a seguirle van a ser llevados delante de reyes, encadenados, esposados probablemente, y que inclusive si tú eres hijo y tu padre se convierte y tu padre predica el evangelio, muy probable ese hijo va a atreverse a matar a su padre por causa del evangelio. Y tu propio hermano te va a entregar también por causa del evangelio. Ahora, esto sucedió, hermanos, literalmente, en los tiempos de la persecución de la iglesia. A partir del año 60, esto se empezó a cumplir. Y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Todo esto sigue pasando hasta el día de hoy. Nosotros estamos muy a gusto aquí, pero déjenme ir más adelantito, por favor. Es necesario predicar. Es necesario predicar. 3 aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta para que nuestra predicación sea efectiva. Número 1, el versículo 9 dice, mirad por vosotros mismos. ¿Ok? Mirad por vosotros mismos. No te preocupes por lo que le pasa al vecino. No te espantes por lo que está sucediendo alrededor del mundo. Preocúpate por lo que está pasando en tu vida personal, en tu vida espiritual. A eso es a lo que debemos de prestar atención. Mirad por vosotros mismos. Jesús les dice, van a pasar muchas cosas, pero ustedes no se distraigan con eso. Es parte del plan. No se desesperen, no se espanten. Vean por el compromiso que tienen ustedes con la predicación del evangelio y con la gran responsabilidad que significa ser seguidores de Jesús. No se preocupen de lo que está pasando. Vean
por ustedes mismos. Los cristianos, mis amados hermanos, estamos muy distraídos con lo que está pasando en el mundo. Lo que pasa en el mundo nos distrae. Ahora, no es cuestión de las redes sociales, ni es cuestión de que ahora la información la recibimos en tiempo real. Está pasando un terremoto en algún lugar del mundo y a los 2 minutos ya lo sabemos todos. Está pasando una desgracia en algún lugar y al minuto y todos ya nos enteramos. No se trata nada más de eso, porque a lo largo de la historia siempre ha habido malas noticias. Siempre ha habido situaciones que nos ponen en alerta y que tratan de distraernos. El cristiano no se puede dar el lujo de distraerse con lo que está pasando en el mundo. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en la predicación. Los que estamos cimentados en la fe, tenemos que mantenernos arraigados. Hay muchas iglesias, muchos predicadores, profetas y demás que están tratando de distraer a la iglesia. Y les están llevando por enseñanzas y videos y que mire que el fin del mundo y esto y el otro, y empiezan a tratar de crear distractores. Jesús está diciendo: mirad por vosotros mismos. Todo esto va a pasar. El anticristo se va a aparecer, sí, se va a manifestar. Es más, Primera de Juan dice que el anticristo ya está entre nosotros. Estamos hablando de hace 2000 años. Todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne es espíritu de anticristo. Punto. Que no te espanten. Ahí viene la bestia. La bestia ya está. Es que ahora sí, el anticristo. Es que mira el video del anticristo. Hermanos, el anticristo ya está desde hace 2000 años operando en el mundo. El Señor dice: no te distraigas con eso. No te distraes. Tu trabajo, lo que es necesario como seguidor mío, es predicar el evangelio a toda criatura. No te distraigas. Mirad por vosotros mismos. Hay gente que está hablando ya sobre el fin del mundo, que se oyeron voces en los cielos, que se oyeron ruiditos de trompetas. ¿No han visto eso? A mí me pone de malas. Millones y millones de visitas en estos videos. Tú ves un videito de esos, uy, que la trompeta, 5, 10 millones de visitas ahí. Y ve cuántas visitas tiene el estudio del libro de Números. 8, 10. ¿Por qué? Porque a la gente le atrae esto. El cristiano se está distrayendo fácilmente con esto. Nos estamos yendo por ahí. Jesús dice: mirad por vosotros mismos. No se me distraigan de lo único que es necesario para mis seguidores: predicar el evangelio. Esta expresión de Jesús, hermanos, también habla acerca de la madurez espiritual, emocional. Una persona madura es la que ya no depende de alguien más para continuar su relación con Cristo. Es lo mismo que pasa con nuestros hijos. De chiquitos dependen de nosotros totalmente. El papá, la mamá los tenemos que ir guiando, educando hasta que crezcan. Pero llega una edad, la mayoría de edad, 18, 20, 25 años, cuando ellos ya no tienen que depender de nosotros, para nada. Ni emocionalmente, ni espiritualmente, ni económicamente, ni físicamente. ¿Por qué? Porque ya debieron haber madurado. Por lo menos eso es lo que dice la teoría, ¿verdad? Pero si todavía tienen 30, 40 años el hijito y todavía depende de papá y de mamá en alguna de esas áreas, es que todavía no ha madurado esa persona y necesita todavía ser codependiente de sus papás. El cristiano le sucede lo mismo. Llegamos al evangelio, conocemos del Señor, empezamos a crecer, a desarrollarnos, pero no puedes tener 10 años en el evangelio y seguir esperanzado a que alguien ore por ti, a que alguien te diga lo que tienes que hacer, a que alguien te indique el camino que debes de seguir. Se supone que ya maduramos. Se supone que ya aprendimos a caminar. Se supone que ya sabemos cómo guiarnos en la vida cristiana. Por supuesto que necesitamos el apoyo de los hermanos y oramos unos por otros y nos animamos unos por otros. Pero eso es una cosa muy diferente a las personas que son totalmente codependientes de alguien espiritualmente. No podemos ser así de inmaduros. La Biblia nos anima a que busquemos la madurez espiritual y emocional. Una persona madura es la que ya no depende de alguien más
para continuar su relación con Cristo. Hebreos lo describe muy bonito. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Cristianos que ya tienen tiempo en el evangelio, ya tienen que discernir qué es bueno y qué es malo. Cristianos que ya tienen tiempo en el Señor, ya tienen que tener la capacidad de entender ciertos pasajes bíblicos que pueden parecer difíciles. A veces dicen, es que tienes que predicar más lechita. Oye, es que tengo 30 años predicando, no puede ser que la gente todavía, mis cristianos todavía no entiendan lo que queremos hablar, lo que queremos decir. Ay, es que yo no le entiendo a ese predicador porque predica muy profundo. Decimos, no es que esté profundo. Los ligeritos somos nosotros, que no entendemos. No es que el predicador vaya profundo, es que mi madurez espiritual no ha alcanzado. Dice el libro de Hebreos, ya tienes que ser maestro, ya tienes que estar enseñando, y todavía tienes necesidad de lo más elemental. Así es que cuando habla de mirad por vosotros mismos, hermanos, no solamente es de distraernos con otras cosas, sino de ver y preocuparnos por nuestra madurez espiritual. Todos necesitamos consejeros, por supuesto que sí, maestros que nos enseñen cada vez más, y el compañerismo de la iglesia local. Pero la meta del cristiano es crecer de tal manera que seamos capaces de entender y de obedecer la palabra de Dios mirando por nosotros mismos, y que seamos capaces de enseñar y guiar a nuevos creyentes. Esa madurez, hermanos, es la única que nos va a ayudar a enfrentar la persecución por causa del evangelio. La madurez espiritual es la única que nos va a ayudar a enfrentar cualquier tipo de persecución en el evangelio. Mucha gente se ha ido del evangelio, mucha gente ha abandonado las iglesias al primer chisme, a la primer murmuración, a lo primero que, alguien me dijo, y eso no es persecución, ni siquiera todavía se le asemeja a la persecución. Todavía ni siquiera lo azotan. Pero como no tenía la madurez suficiente, inmediatamente se alejó, inmediatamente se secó. Jesús dijo en la parábola del sembrador, es como la semillita que se cayó así entre las piedras, ¿verdad? Y quiso crecer, pero pues no había dónde, y entonces mejor se fue. Cuando hay madurez, hemos sido arraigados, hemos sido profundizados en la palabra de Dios, hermanos. Y venga lo que venga, vamos a aguantar el vendaval. Y nos van a zarandear como trigo y nos vamos a doblar de un lado para otro, pero estamos agarrados del Señor y no nos movemos. Seguimos en el camino del Señor. De eso se trata la madurez espiritual, hermanos. Cuando no hay convicción, abandonamos la fe. No hay un cimiento que nos haga soportar el fuego de prueba que nos sobrevendrá, como advierte el apóstol Pedro. Mirad por vosotros mismos. Preocúpate y ocúpate de tu salvación, de la de tu familia. No responsabilices a la iglesia nada más. La iglesia y sus líderes estamos para equipar a los cristianos. Estamos para darles armas, para enseñarles la verdad. Pero el desarrollo de la vida personal depende de cada uno de nosotros. La palabra se hace raíz en nosotros, pero sobre todo en nuestros hijos, es responsabilidad de los papás, no de la iglesia. El que nuestros hijos crezcan, hermanos, en la palabra de Dios es responsabilidad mía como padre, no de la iglesia. La iglesia provee herramientas, la iglesia provee armas, pero es mi responsabilidad. La responsabilidad de mis hijos, Dios me la dio a mí. A mí. No se la dio al maestro de escuela dominical. Gracias a Dios que el maestro de escuela dominical me está ayudando para
que la palabra de Dios se forme en mis hijos, pero yo tengo la obligación todos los días de estar viendo que esa semilla pueda crecer en el corazón de mis hijos. No puedo nada más creer que porque lo traigo a mis hijos un ratito a la escuela dominical el domingo, ya con eso van a crecer en la vida cristiana. No, no, esa raíz no pega. La raíz de cada 8 días no pega. Tiene que ser todos los días. Tienes que tus hijos crezcan en la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Hijo, vamos a orar antes de irnos a la escuela. Hijo, vamos a orar antes de comer. Hijo, a ver, vamos a repetir nuestro versículo antes de que te me vayas a dormir. Tu versículo de memoria que tienes para esta semana, dámelo. Yo te ayudo. Vamos a memorizarlo juntos, ok. Vamos a darle gracias a Dios y vámonos. Ay, papá, fíjate que tengo una bronca en la escuela. Sucedió acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Ok, enséñale a tu hijo. La responsabilidad es mía como padre. Si mis hijos no crecen con una buena raíz, es porque yo estoy fallando, no la iglesia. La iglesia provee las armas, la iglesia provee el apoyo, la iglesia provee oración, la iglesia provee un ambiente sano de crecimiento, pero la palabra y Jesús está diciendo aquí, mirad por vosotros mismos. Cada quien tiene que ver por sí mismo, cada quien. Así es que la responsabilidad es nuestra. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo estamos preparando a esta siguiente generación, hermanos, para servir al Señor? Si les enseñamos que el tiempo de adoración, que el servicio al Señor es opcional, ¿cómo van a tener la fuerza para enfrentar las corrientes ideológicas que están viniendo sobre ellos? ¿Y cómo se van a preparar para lo que significa predicar el evangelio? El segundo aspecto que Jesús está hablando en este pasaje es que la persecución no es una opción, hermanos. La persecución es una realidad. Escúchenme, no los quiero espantar ni digan, uy, el pastor está dando puras malas vibras aquí. No, es la palabra de Dios. La persecución, cristianos, no es opcional. La persecución es una realidad. El versículo 11 dice, pero cuando os trajeren para entregaros. No les está diciendo, a lo mejor los traen, por si acaso algún día alguno de ustedes lo agarran y lo traen. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, cuando los traigan para entregarlos. Es decir, va a pasar. Cuando pensamos en persecución de la iglesia, cuando hablamos de persecución, quizás viene a nuestra mente Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. O bien esta semana no me atreví a acabar de verlo, un pedacito, un video que estaban pasando de cómo era la muerte de los cristianos en el Coliseo romano, cuando soltaban, los metían al Coliseo a los cristianos y abrían las jaulas de todos los leones sobre ellos. No me atreví a terminar de verlo, lo empecé a ver y no lo pude ver. Pero es real, eso sucedió, hermanos. Eso pasó. Y el Señor habló de esto. El Señor advirtió a la iglesia. Cuando pensamos en persecución, nosotros pensamos en eso. Pensamos en lo que le pasó. Eso le pasó a los pobrecitos primeros cristianos del primer siglo. Sin embargo, hermanos, la persecución se sigue desarrollando a la iglesia, a los cristianos, en 3 fases. Y esto lo hemos visto a lo largo de toda la historia bíblica y hasta nuestros días. Son 3 fases de la persecución. Primero, la primera fase viene, por supuesto, la persecución espiritual. Una persecución espiritual. Huestes de maldad acosando al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento era Israel, en el Nuevo Testamento es la iglesia, tal y como Jesús se lo anticipó a Pedro en Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Persecución espiritual. ¿Cuántos se han sentido desanimados? ¿Cuántos se han sentido apáticos? ¿Cuántos se han sentido hoy no voy al templo?
hoy no voy a la iglesia. Mándale un recado al pastor, dile que apareció un cocodrilo en el jardín y que no vamos a poder ir a la iglesia. O sea, todos hemos pasado por ese momento. Eso es persecución espiritual. Ahí está la persecución espiritual. El diablo tratando de desanimarte, de jalarte primero espiritualmente, anímicamente, emocionalmente. Te peleas en la mañana, eso pasa muy seguido. El momento ideal para tener un problema conyugal es el domingo a las 9 de la mañana. Ese es el momento ideal. Ideal. En la semana no pasa, pero el domingo a las 9 de la mañana algo tiene que pasar. ¿Y por qué me viste esta? ¿Y por qué esta? Es que tú siempre, es que no. ¡Pum! No vamos a la iglesia. Se acabó. Vete por tu lado, yo por el mío. Y no fuimos. La persecución espiritual existe, hermanos. No nos queremos dar cuenta. Y a veces nos dejamos ir hasta de muertito. ¿Cómo estás? Desanimado. Y luego, pues anímate. No, es que estoy desanimado. Ahí voy para atrás. Y en lugar de que hagamos lo contrario, ¿verdad? Está siendo víctima de persecución espiritual y no nos hemos dado cuenta. Porque entendemos que la persecución son azotes, la persecución son cadenas, son cárceles, son prisiones. No, hermanos, la persecución, la primera etapa empieza en su fase espiritual. En el mensaje de Apocalipsis a las 7 iglesias, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, persecución espiritual, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este versículo se lo saben todos los cristianos. Sé fiel hasta la muerte. Sí, espérate, ¿qué es lo que dice antes? Dice que vas a padecer tribulación. Dice que el diablo te va a agarrar y te va a echar en una cárcel. A lo mejor no es una cárcel física, no te va a mandar a la cárcel del condado, pero te va a meter en una cárcel de apatía, de indiferencia, de amargura, de murmuración, de chisme, de pleito. Te va a meter a la cárcel. Hasta por 10 días, simbólicamente 10 días. Algunos llevan 10 años en una cárcel adentro y ni cuenta se han dado. Sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Oye, levantarte del sillón a las 9 de la mañana no es la muerte. Pero algunos lo ven como muerte. Tengo que ir a la iglesia. El Señor verá mi sacrificio. Vámonos. Eso no es ningún sacrificio, hermanos. Eso es una bendición. Una vez que estas huestes de maldad empiezan a perseguir a la iglesia espiritualmente, entonces viene la segunda etapa. Ojo, hermanos. La persecución ideológica. Puede ser a través de gente religiosa que trata de imponer sus tradiciones y ritos como lo hacían los fariseos en el tiempo de Jesús. Las ideologías de otras religiones, como los adoradores de Afrodita en Grecia, a los que tuvo que enfrentar Pablo. ¿Se acuerdan que había un platero llamado Demetrio? Y dijo, nos está echando a perder el business. Entonces tuvieron que perseguir a Pablo y a Silas para que dejaran de predicar. Esa es la predicación y la persecución ideológica. Una ideología trata de imponerse sobre el evangelio para impedir que el evangelio avance. A la misma iglesia, a la iglesia de Esmirna, le dice el Señor de Pérgamo en Apocalipsis 2:15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Una ideología en la iglesia de Pérgamo que se había permeado en la iglesia. Había entrado los que tenían la doctrina de los nicolaitas. Estos nicolaitas eran los que prohibían comer cierto tipo de cosas y los que le daban rienda suelta a la inmoralidad. Dice, los tienes adentro, les dice el Señor a la iglesia de Pérgamo. Eso es persecución ideológica, tratando de imponer una ideología dentro de la iglesia. Es que ¿qué tiene de malo que hagamos esto? Es que ¿qué tiene de malo que hagamos esto un poquito? Todo el mundo lo hace.
Esto es normal, esto es natural, y poco a poquito las ideologías religiosas o sociales se van imponiendo dentro de la iglesia. Cuando las ideologías empiezan a ganar más terreno en el ámbito social, pero sobre todo en el ámbito político y jurídico, entonces es cuando se desata la tercera etapa, la persecución física. Cárcel, tortura, amenazas y eventualmente hasta la muerte. Pablo describe esta etapa en 2 de Corintios 11:23, cuando dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Si aquellos dicen que son ministros, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, cárceles, peligros. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche, un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, muchos desvelos, en hambre, sed, muchos ayunos, en frío, desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien me diga, un cristiano me diga que ha padecido todo esto por causa del evangelio, le creo que está pasando persecución. Pero si la persecución es levantarnos 1 hora más temprano, si la persecución es que el hermanito aquel dijo, ay, es que él dijo que yo estaba muy feo, me dijo feo, ¿y qué? Te dijo la verdad. El hermano es cristiano y el cristiano no miente. Es que me dijo que ese color de pelo no me iba. Las hermanas no se dieron cuenta de todo el esfuerzo que hice por mis uñas. Nadie me dijo nada. Me voy de la iglesia. Hermanos, esto es persecución. Esto es persecución, hermanos. Millones de cristianos han padecido persecución a lo largo de la historia hasta nuestros días. Una persecución que va desde el desprecio de la gente, de la misma familia, hasta destierros, cárceles, castigos, azotes, en muchos casos hasta la muerte misma por causa del evangelio. Comunidades enteras en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en Tabasco, de iglesias evangélicas han sido desplazados de sus comunidades en este año. No estoy hablando de hace 2000 años, estoy hablando del año 2022. 2021, 2020, 2019, 2018, miles de cristianos han sido desplazados, corridos, expulsados de sus comunidades en ese México lindo y querido que tanto queremos. ¿Por qué? Porque cuando la ideología se impone, entonces viene la etapa de la persecución física, y muchos cristianos lo siguen padeciendo, hermanos. Muchos cristianos, probablemente en este mismo momento, en alguna parte del mundo, haya cristianos muriendo por su fe. Hay muchos cristianos en este momento encerrados en prisiones, en calabozos, por haber obedecido la orden de Jesús de predicar el evangelio. Por lo pronto, hermanos, esta tercera etapa de persecución todavía no aparece aquí en Estados Unidos, en donde estamos nosotros. Pero por favor no descartemos que va a llegar, porque las 2 primeras formas de persecución ya están echadas a andar. La persecución espiritual está espantosa en este mundo. El problema es que los cristianos no se han dado cuenta, pero hay una persecución espiritual terrible sobre nosotros. Basta ver nuestra iglesia. ¿Dónde están todos los demás? ¿Dónde están? No cabíamos aquí. ¿Dónde están? Y puedes decir, es que se fueron por esto, se fueron por el otro, es que el chisme, es que la... No, hermanos, no, por favor, nuestra guerra no es contra sangre y carne, nuestra guerra es espiritual, contra huestes de maldad, contra principados y gobernadores de las tinieblas. Ahí está la guerra espiritual, pero no nos hemos dado cuenta. Cuando nos desarraigamos de nuestra iglesia, hermanos, es una persecución espiritual. Ahora, no somos nosotros,
Esto está pasando en todo el país. Se están haciendo ahorita conferencias, congresos, concilios de pastores, de dirigentes de todas las denominaciones, porque hay un abandono como nunca en la historia de Estados Unidos de las iglesias. La gente se está yendo de las iglesias. Después de la pandemia, muchas iglesias, solamente el 30% de la iglesia regresó a los servicios. ¿Es casualidad? No, hermanos, no. La persecución espiritual arrancó. Ahora, una vez que la iglesia ha sido debilitada, una vez que el avance espiritual de persecución arrancó, inmediatamente viene la persecución ideológica. ¿Saben lo que pasa si ahorita yo me pongo a hablar aquí en contra de la ideología de género? Me cortan inmediatamente la transmisión. Y si lo quiero subir a YouTube, me mandan una advertencia y me cancelan el canal. Esa es persecución ideológica. Atrévete a poner algo en contra de esa comunidad en tu Facebook. ¡Pum! Bloqueado 30 días. Ya me pasó. No puedes predicar el evangelio y no puedes decir lo que el evangelio dice con libertad ya. Ya no puedes predicar el evangelio con esa libertad. Ya no puedes poner un versículo que diga que los que hagan todas estas abominaciones, Dios los echará al lago de fuego. No, ya no. ¿Por qué? Porque inmediatamente, ¡pum!, te cancelan. ¿Por qué? Porque ya permeó. No es solamente una idea en medio de la sociedad. Ahora ya tiene un respaldo político y un respaldo jurídico. Ya es oficial. Ya es oficial. Así es que no solamente es la ideología de género, son un montón de ideologías, hermanos, la humanista y un montón que están empezando ya la segunda etapa de la persecución en contra de la iglesia. Pero la iglesia no se ha dado cuenta. Por eso Jesús dijo, es necesario que el evangelio se siga predicando, porque va a venir el tiempo de la persecución. La persecución espiritual ya está. Miren, aquí está la prueba, no les estoy mintiendo. ¿Cuántas sillas vacías? La persecución espiritual está. La persecución ideológica ya está. Ahora viene la tercera parte de la persecución. Muchos pastores están empezando a ir a prisión. O los están cesando o les están cerrando las iglesias por predicar de ciertos temas que la Biblia nos pide que hablemos y que advirtamos al pueblo. Maestros en las escuelas públicas están siendo cesados porque se atrevieron a defender sus creencias como cristianos. Esta semana en Virginia, no sé si lo vieron en las noticias, un profesor, y delante del board escolar, él defendió porque lo cesaron por no incluir y por no respetar la ideología de género y por no quererles dar lenguaje inclusivo a sus niños y no sé qué. Y el maestro se puso ahí delante de todo ese board y dijo, está bien, si me van a suspender está bien, pero yo no les voy a mentir a mis niños. Dios los hizo varón y hembra, así los creó, y es lo que dice la palabra de Dios, y yo no les voy a mentir a mis niños en el salón de clases. Y si me quieren suspender, suspéndanme. Pero yo no voy a mentir, ni voy a ir en contra de lo que Dios me ha puesto en mi corazón y de lo que es mi convicción y mi creencia. Y quedó expulsado, lo corrieron. Y están empezando a correr por todos lados. Y los están entregando a tribunales. Y los están entregando a ser sometidos a juicios. La persecución está, hermanos. La persecución está, pero el cristiano se tiene que dar cuenta de lo que está sucediendo ya en este mismo momento. Las redes sociales están bloqueando las cuentas de todos los usuarios que se expresen en contra de estas ideologías. Si no festejas el pecado, entonces estás en contra de la sociedad. Eres un homofóbico, estás lleno de odio, estás lleno de rencor. Y no mereces ser un ser humano. La película de niños que acaba de salir, wow. No la vi, era uno de mis héroes favoritos. No la pienso ver, porque toda la película es un adoctrinamiento
cómo una pareja de mujeres empiezan a tener una relación que perdura 40 años. Toda la película no es nada más una escena, es toda la película. Es un adoctrinamiento espantoso sobre esta ideología. Y si te atreves a criticarla, te cancelan, te cortan y empiezan las amenazas. ¿Creen ustedes, hermanos, que en cara a eso, fíjense esta secuencia: iglesias vacías, ideologías imponiéndose? ¿Creen ustedes que es mera coincidencia que esta semana se aprobó una ley que permite a todos los ciudadanos en el estado de Nueva York, para empezar, andar armados? En el supermercado, en la iglesia, donde quiera que andes, ya tienes el derecho de andar armado. Empieza en un estado y se empieza a contagiar en otros estados. La presente administración quiso hacer una ley que restringiera un poquito, le salió muy debilita la ley. Y la verdad es que los estados como Nueva York, como Texas y otros estados están promoviendo cada vez más el uso de armas. Ahora, echen todo eso en un coctelito: persecución espiritual, huestes de maldad, súmale ideología, súmale armas. Ahora, atrévete a hablar en contra de eso. Atrévete a decir que la palabra de Dios no se equivoca. Atrévete ahora a decir que la palabra de Dios dice que no sabéis que el que los hizo en un principio, varón y hembra, los creó. Atrévete a decir que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Atrévete a decir, con toda la población armada, con toda esa comunidad portando un arma. Atrévete a hablar. Hermanos, ¿se dan cuenta dónde vamos? Está la iglesia muy a gusto en Estados Unidos, porque decimos que aquí no hay persecución. Cuando hablamos de persecución, como les dije al principio, pensamos en Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Hermanos, la persecución está aquí y se está empezando a desarrollar. Se está empezando a desarrollar. Por cierto, si le quieren agregar la cereza o la oliva a su coctelito, se ve que no sé de bebidas, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que el comunismo es una ideología que en países como Rusia, China, Corea del Norte, Cuba, terminó en una tremenda persecución y exterminio de cristianos y de la iglesia? Millones de cristianos fueron encarcelados, muchos pastores y predicadores ejecutados. Y esto no me lo platicaron, esto yo lo sé de primera mano y yo lo he visto toda mi vida. Países donde se arraiga el comunismo, empieza una guerra frontal en contra del evangelio, de la religión en general, sea lo que sea, pero no entre el evangelio. Nos tocó apoyar a muchos hermanos que llevaban Biblias escondidas para poder entrar a Cuba para tratar de predicar el evangelio. Nos tocó apoyar hermanos que iban con nuevos testamentos chiquitos escondidos para entrar a China, para poderles dar a los hermanos un nuevo testamento escrito por supuesto en mandarín. Y los hermanos en China lo que hacían, en cuanto llegaba un Nuevo Testamento a ellos, le arrancaban todas las hojas y a cada quien le daban una hoja, y cada quien tenía la obligación de memorizar esa hoja, y una vez que memorizaban todo lo que decía, lo que le había tocado, lo desaparecían. Y cuando se reunían ellos en secreto en una catacumba, no en un lugar abierto bonito como este, en secreto, escondidos abajo de un sótano, se reunían 3 o 4 y decían, ¿qué te tocó a ti? Y empezaba a hablar el evangelio. ¿Y a ti qué te tocó? Pues yo tuve que memorizar esto, y el Señor dijo, y papá, y empezaba. Y así eran sus cultos, así son los cultos en China. ¿Saben que ahora Latinoamérica, hermanos, Latinoamérica, en este año, más del 40% de Latinoamérica está abrazando la ideología del comunismo? Antes nada más era Cuba, después se contagió Venezuela,
Se contagió Nicaragua, se contagió Brasil, se contagió Colombia, se contagió Perú, ya se contagió México y se están contagiando otros países. ¿Saben? ¿Creen que esto es casualidad? ¿Creen que eso está pasando solamente porque sí? Hermanos, esto ya está echado a andar. Lo que el Señor ha estado hablando a la iglesia, eso es verdad. Y estas ideologías, todas estas ideologías vienen en contra del evangelio, vienen en contra de la predicación de la palabra de Dios, lo que Dios establece. No están espantados, ¿verdad? No los quiero espantar, los quiero animar, los estoy animando. No me ayudes, compadre, los estoy animando. A mí me anima esto, hermanos, porque se está cumpliendo lo que Jesús dijo. Se cumple lo que Jesús habló. Por mucho tiempo la iglesia estuvo muy feliz y todo era alegría y diversión, hermanos. Y no nos dimos cuenta cómo está avanzando la obra de maldad. Acuérdense de lo que dijo el apóstol Pedro. El enemigo anda como león rugiente. ¿Y ustedes creen que empezó ayer? No, empezó hace 2000 años. A ver por dónde les caigo, por dónde les caigo. Pum, acá, vámonos. Pretexto, pandemia, vámonos. Más del 30% de la iglesia fuera. Ok, ya me eché a la tercera parte de la iglesia. ¿Qué sigue? Ideología. Van las ideologías, pum, humanismo, género, comunismo, todas sus ideologías, empezando a bombardear. Y muchos cristianos felices, ay, vamos a votar por el comunismo. Y muchos cristianos, ay no, yo sí te amo como eres, yo sí te acepto. Hermanos, tenemos que hablar lo que la palabra de Dios dice. No odiamos a la gente, por supuesto que no. No odiamos a los que están cargando con una situación difícil. No los odiamos. Les queremos abrir la escritura, porque todas esas personas están siendo prisioneras de algo. Esa no es la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y muchas iglesias están cediendo. Las iglesias luteranas, creo que son no quiero pecar perdón, no dije eso, pero un grupo de iglesias tradicionales ya están autorizando y ordenando ministros homosexuales y lesbianas. Y ya están practicando bodas del mismo sexo dentro de sus iglesias. Lo están haciendo algunas iglesias. Cedieron ante la ideología. No se acordaron de que Jesús nos había advertido de lo que iba a suceder. Y ellos accedieron a eso. Cedieron pasivamente y se están queriendo, dicen, es que nos tenemos que adaptar. No, es que no es adaptarse. Eso no es adaptarse a los tiempos. Eso es ir en contra de la palabra de Dios. Por último, primero, mirad por vosotros mismos, que nadie nos engañe, no nos distraigamos con otra cosa. Nuestra obligación es predicar el evangelio. 2, la persecución está en marcha, hermanos. Que no nos demos cuenta es otra cosa, pero la persecución está sobre nosotros. Y número 3, ¿qué es lo que hay que predicar a final de cuentas? ¿Qué es lo que hay que predicar? El evangelio, nada más. El evangelio. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Juan lo resume de una manera preciosa en el versículo más hermoso de toda la Biblia, Juan 3:16, díganlo conmigo de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el evangelio, hermanos. Esto es lo que hay que predicar. Esto es lo que predicamos, el llamado de Jesús a arrepentirnos de nuestro pecado, a confesar que su sangre nos limpia de toda maldad, a decir y a declarar que ahora todas las cosas son hechas nuevas para vivir de acuerdo a los mandamientos y ordenanzas de Jesús para nuestra vida.
No predicamos prosperidad. No predicamos soluciones mágicas a los problemas de la vida. No motivamos a la gente para que sean mejores personas. Predicamos que Cristo ofrece una vida nueva y abundante cuando lo hacemos nuestro Señor y Maestro. Eso es lo que predicamos. Predicamos que cuando dejamos que Él dirija nuestra vida, que nos rindamos completamente a su voluntad, que es agradable y perfecta, Él nos hará libres y salvos de toda esta perversa generación. Eso es lo que predicamos, hermanos. No predicamos una vida fácil. No predicamos ni prometemos un jardín de rosas para nadie. Predicamos el compromiso que conlleva ser seguidor de Cristo. Predicamos que el mundo nos va a aborrecer y que nada nos será fácil mantenernos en la vida cristiana. Pero predicamos que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando estás desarrollando un ministerio dentro de la iglesia, hermano, no es que estés predicando el evangelio, sino que a causa de lo que el evangelio ha hecho en tu vida, ahora vives para servir. Entregar despensas a la gente no es predicar el evangelio. Darle clases a los niños no es predicar el evangelio. Tocar un instrumento o cantar no es predicar el evangelio. Recibir a los hermanos ahí al empezar el servicio, tampoco eso es predicar el evangelio. Venir a trabajar en la construcción del edificio no es predicar el evangelio. Dar nuestros diezmos y ofrendas tampoco es predicar el evangelio. Todo eso lo hacemos porque el evangelio nos ha dado una vida nueva y nos ha dado un propósito de servicio dentro de la obra de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Pero no lo que yo hago, que estoy predicando. No, ahí no estás predicando el evangelio. Predicamos el evangelio cuando le decimos a la gente: Jesucristo murió por ti en una cruz para darte libertad, para darte vida eterna. Eso es predicar el evangelio. Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, entonces serás salvo. Eso es predicar el evangelio. ¿Es necesario que hagamos todos esos servicios en la iglesia? Sí, por supuesto que sí. Pero nuestro trabajo dentro de la iglesia, hermanos, no sustituye lo que Jesús nos ordenó que era necesario: predicar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No importa lo que hagamos dentro de la iglesia, hermanos, lo hacemos por agradecimiento. Lo que hacemos dentro de la iglesia lo hacemos por gratitud al que nos salvó. Servimos dentro de la iglesia porque estoy agradecido con Dios por lo que hizo en mi vida. Pero yo no puedo pensar que lo que yo hago en la iglesia es equivalente a predicar el evangelio. No, Señor, no, Señor. Predicar el evangelio es abrir mi boca y decirle a un necesitado: Cristo te ama. Cristo tiene algo para tu vida. Cristo tiene una esperanza nueva para tu vida. Tu vida tiene solución, tu matrimonio tiene solución, tu familia tiene solución, tus hijos, hay esperanza para ellos, porque Cristo vino a darte libertad. Cristo vino a reconciliarte con el Padre. Yo sé, porque yo lo he vivido. Dijo aquel ciego: yo no sé si Jesús es pecador o no. Lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora puedo ver. Eso es predicar el evangelio. Eso es predicar lo que el Señor quiere que nosotros prediquemos, hermanos. No importa lo que hagamos dentro de la iglesia. ¿Me ayudas, Javier? Hermanos, tenemos que anunciar a nuestros familiares, amigos, conocidos, que Cristo vino a darles vida y vida en abundancia. Que se vuelvan de sus malos caminos, que busquen al Señor mientras puede ser hallado. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Es importante en estos versículos que leímos de Marcos, y vuélvanlo a leer si quieren en su casa. Jesús no habla de recompensas aquí, Jesús no está hablando de recompensas aquí en la tierra. No está hablando ni siquiera de reconocimientos, ni siquiera nos da palabras de aliento, de estímulo que nos gustaría escuchar. Igual que Pedro, cuando Jesús le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. A mí me hubiera encantado que la Biblia dijera que Jesús le dijo a Pedro: pero no te preocupes, yo he orado para que el Señor mande
una legión de ángeles a tu derredor para que nada te pase. Pero no le dijo eso, hermanos. No le dijo eso. Dijo, te van a zarandear, te van a sacudir, pero yo estoy llorando. Yo estoy intercediendo delante del Padre para que tu fe no falte cuando te zarandeen. Y mira que Pedro fue zarandeado. Mira que Pedro fue sacudido. Y mira que Pedro se dobló. Y Pedro se quebrantó. Y Pedro se sintió avergonzado. Y cuando ese gallo cantó, el corazón de Pedro se hizo pedazos. Satanás lo estaba zarandeando. Pero Jesús, intercediendo por él, resucitando, le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, cuida de mi iglesia, Pedro. Te zarandearon, mano, te sacudieron, te doblaste, pero yo te estoy restaurando nuevamente. Yo te estoy volviendo a tu lugar original. Te dije que te iba a pasar y ahora tienes más trabajo que hacer. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Señor, ¿por qué no pudiste poner ahí? Échenle ganas y les va a ir bien. Prediquen y van a estar bien contentos. Prediquen y van a tener bendición y van a ser prosperados. Y les voy a dar casas y carros y todo lo que quieran. Y les voy a dar muchos hijos. Y ¿por qué no pusiste eso ahí, Señor? ¿Por qué dices que si predicamos vamos a ser aborrecidos por todas las naciones? A nadie le gusta eso. A nadie le gusta eso. ¿Quién quiere ser aborrecido? ¿Quién quiere ser maltratado? ¿Quién quiere ser azotado? De los que estamos aquí, en nuestro sano juicio, no creo que alguien levante la mano. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Los premios, los reconocimientos, los galardones, hermanos, vienen después. Esos están descritos en el libro de Apocalipsis. Cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones y entonces venga el fin, entonces vendrá el momento de recibir la corona de la vida. Entonces vendrá el momento de escuchar las palabras: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero mientras estamos en esta tierra, iglesia, y espero que esta palabra nos anime a persistir, nos anime a predicar, nos anime a romper la comodidad, nos demos cuenta de la persecución en la que estamos ya inmersos. La persecución es una realidad y estamos inmersos. Y espero que todos nos demos cuenta y empecemos a reaccionar, hermanos, porque el evangelio tiene que ser predicado. Es necesario que se predique en South Bend. Es necesario que se predique en Mishawaka. Es necesario que se predique en todo el estado de Indiana, que es donde el Señor nos puso a nosotros. Los de California, que el Señor les pida cuentas a los de California. A los de Texas, que el Señor les pida cuentas a los de Texas. A nosotros nos va a pedir cuentas por esta ciudad. ¿Y qué cuentas vamos a entregar? ¿Qué cuentas vamos a entregar? Pónganse de pie, hermanos, oramos. Oh, bendito Señor. Bendito Señor. Seremos aborrecidos, dice el Señor. Mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que se predique este evangelio. Cierra tus ojos y por favor, cada uno de nosotros pregúntele al Señor: Señor, ¿en qué etapa de mi vida estoy? ¿Qué tanto estoy cumpliendo con esta orden tuya? A lo mejor pienso que por estar trabajando en algún área de servicio dentro de la iglesia, ya estoy exento de esto. O que el trabajo de predicar, pues es del pastor, de algunos líderes, de un ministerio. Pero no, el trabajo de predicar es de todos.
Todos los seguidores, todos nosotros tenemos que ver por nosotros mismos y tenemos que ver por nuestras familias y nuestros conocidos y amigos y por la gente donde el Señor nos puso. A lo mejor alguno piensa, uy, qué bueno soy, me conseguí un trabajo buenísimo. No, el Señor te puso ahí porque ahí hay personas que necesitan conocer el amor de Dios. El Señor te llevó de un lugar a otro porque hay gente que necesita escuchar el evangelio. Es necesario que se siga predicando. Uy, mira qué buen cliente me abrió el Señor. No, solamente es para que le prediques el evangelio. Más allá del negocio, es para que le hables del amor de Dios, para que aprendas a discernir espiritualmente quienes ya están listos para escuchar la palabra de Dios. Y el Señor está tocando gente, mis amados hermanos. El Señor está tocando mucha gente alrededor de nosotros. Su Espíritu Santo está inquietando a mucha gente. Pero la iglesia es la que tiene que hablar. No van a venir los ángeles del cielo. Ellos no pueden. Los ángeles no pueden. Ellos quisieran. Yo creo que los ángeles en el cielo están desesperados de vernos, de ver nuestra pasividad, nuestra indiferencia. Y ellos quisieran bajar a predicar, pero ellos no pueden. Porque los únicos que pueden predicar son aquellos que han experimentado la salvación. Si no, no. Y los ángeles no tienen salvación. Nosotros sí. Solamente uno que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Solamente uno que ha experimentado la salvación tiene el poder del Espíritu Santo para hablarle a otra persona acerca del amor de Dios. Así es que, mis amados hermanos, esto es lo que predicamos: que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y si tú estás aquí en esta tarde y nunca has invocado el nombre del Señor para ser salvo, hazlo por favor el día de hoy. No te vayas igual. Dile: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste en esa cruz. Yo creo que tú resucitaste al tercer día, Señor, y que ahora, Señor, me has dado la oportunidad de ser llamado Hijo de Dios también. Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de lo que he vivido, Señor, y ahora quiero vivir para ti solamente. Quiero ser un cristiano responsable. Quiero ser un cristiano maduro, seguidor tuyo, Señor. Ayúdame a crecer, Señor. Ayúdame a ver por mi familia. Ayúdame, Señor, a ser un fiel seguidor tuyo. Y aunque quizás eso me cause, Señor, persecución, yo estaré confiado porque tú estarás conmigo. Y aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu promesa es fiel, tu promesa es real. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No tengas temor de la prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña estuviera sucediendo. Acuérdate que todas estas pruebas se están repitiendo en todos vuestros hermanos alrededor del mundo. Señor, aprovechamos y oramos por esos cristianos que están en cárceles en este mismo momento, Señor. En muchos países, en países de África, en Cuba, en China, en muchos países, Señor. Hay cristianos encarcelados. En los países de Medio Oriente, países árabes, cristianos que se han atrevido a desafiar la ideología, que se han atrevido a desafiar la persecución espiritual. Muchos han sido asesinados, muchos están en cárceles, muchos están bajo tortura física. Señor, por amor a esos hermanos nuestros, la iglesia se tiene que mover. Por amor a esos hermanos que están padeciendo, la iglesia tiene que reaccionar.
La iglesia se tiene que comprometer. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que romper su comodidad. Y tiene que decir: Señor, aquí estoy. Señor, envíame a mí. Van a venir tiempos difíciles. No va a ser fácil predicar. Vamos a encontrar oposición, Señor. Pero en tu nombre echaré la red. Nuevamente. En tu nombre echaré la red. De esto orábamos al empezar este servicio, hermanos. De esto orábamos. Y yo quisiera que el Señor ponga en el corazón de cada uno de ustedes: nos hemos cansado, nos hemos debilitado, ha sido una jornada larga, pero el Señor nos vuelve a decir hoy otra vez: vuelve otra vez a tu barca, recoge tus redes, boga mar adentro y vuelve a echar tu red. Señor, aquí estamos, aquí estoy yo. Yo soy el primero, Señor, aquí estoy. Si alguien más de mis hermanos dice también: aquí estoy yo también, Señor, ahí en tu corazón dile: Señor, aquí estoy yo también. Aquí estoy yo. Me he estado distrayendo con muchas cosas. El enemigo me ha estado distrayendo. Pero ahora entiendo, Señor. Ahora entiendo a la luz de tu palabra que todo esto ha sido parte del enemigo para distraerme del propósito por el cual tú me salvaste, por el cual me redimiste, por el cual tú moriste en esa cruz. Señor, acércame otra vez a ese propósito. Vuélveme otra vez, Señor. Necesito volver a entrar a esa barca. Necesito volver a echar la red. Mis brazos están cansados. Mis piernas están cansadas. Mis ojos están cargados de sueño. Pero si tú lo ordenas, Señor, en tu nombre echaré mi red otra vez. Porque es necesario que este evangelio sea predicado en todas las naciones, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Gracias, Jesús. Yo sé que hay compromiso aquí, Señor, de muchos de los que están aquí. Retoma tu trabajo, hermano. Retoma tu trabajo, hermana. Despójate del peso. Despójate de ese peso que te está atormentando y vuelve otra vez a tu puesto de combate. La iglesia te necesita. Esta ciudad te necesita. El mundo nos necesita. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén.